Ok, entonces vamos a dar inicio al quinto webinar del Journal Club Interuniversitario. Me parece que ha sido una iniciativa de esta directiva espectacular. Esta ya es la quinta ocasión en que nos juntamos a hablar de algún tema interesante y nos concierne a todos en cirugía vascular. Hoy el presentador es el doctor Cristian Marín, que es el residente de primer año de la beca Hospital Militar Universidad de los Andes. Y el tema es muy interesante porque finalmente yo creo que en nuestra práctica del día a día, todo lo que es revascularización de electrodos inferiores toma un porcentaje importante. Em, Y es muy interesante porque ahí tenemos las dos opciones que son o lo endovascular o la cirugía y el paper se denomina revascularización endovascular versus cirugía abierta de un bypass en pacientes que tienen isquemia crónica que amenaza la extremidad. Una revisión sistemática de metaanálisis de trabajos controlados randomizados. El formato de esto es que va a presentar el doctor Marín, bien digo, y después de, una vez que presente, tenemos dos comentadores, que son el doctor Alonso Bulboa, cirujano vascular que trabaja en el Hospital Militar y perdón, en el Hospital del Salvador y en la Clínica Santa María, y el doctor Nelson Sepúlveda, que trabaja en Concepción. Así es que, doctor Marín, cuando usted quiera nomás Eh, empezar la presentación. Doctor Salas, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como les comentó el Doc Salas, voy a presentar entonces el siguiente paper que trata de revascularización endovascular versus un bypass o la alternativa de bypass quirúrgico abierto para pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad. ¿Ya? Este es un paper que fue presentado en la reunión de cirujanos vasculares de Canadá en el año 2024 y posteriormente publicado en una revista de Insight Vascular del 2025. A modo de introducción, tenemos que la enfermedad arterial periférica corresponde a la enfermedad aterosclerótica crónica de las extremidades inferiores. Ya como todos sabemos, esta consiste en un amplio espectro de lesiones anatómicas y los pacientes tienen presentaciones clínicas bastante variables, que van desde claudicación leve, ya en los casos más leves, bien digo, a la isquemia crónica que amenaza la extremidad, en los casos más severos de esta patología. Esta isquemia crónica es la forma más avanzada de enfermedad arterial periférica, afecta a menos del 11% de los pacientes, ¿ya? Y la presentación habitual es a través de dolor de reposo o de pérdida de tejido, ya sea por medio de ulceración o gangrena en las extremidades inferiores. Entonces, unas palabras acerca de isquemia crónica amenazante de extremidad. La historia natural de esta patología muestra que está asociada a altas tasas de mortalidad, principalmente debido a eventos cardiovasculares, ¿ya? Y además a pérdida de extremidad. El riesgo anual de muerte o de amputación mayor es de aproximadamente 22% en este grupo de pacientes, siendo la historia de los pacientes que se presentan con claudicación mucho más benigna, por decirlo de alguna manera, con riesgo de amputación anual que ronda el 1%. Entonces, teniendo estos elementos en consideración, es importante entender que la revascularización se recomienda para dos grupos de pacientes principalmente. Aquellos pacientes con claudicación invalidante que no responden a tratamiento médico, esto en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y la revascularización también se estaría recomendando en estos casos en particulares de isquemia crónica que amenaza la extremidad, buscando preservar la extremidad y evitando las amputaciones. En este sentido, es que la terapia endovascular se muestra como una alternativa menos invasiva en comparación con las alternativas abiertas. Sin embargo, existe una falta de estudios comparativos que permite generar un consenso con respecto a cuál es la mejor de estas modalidades. Y lo que ocurre en la práctica clínica habitual es que las decisiones se van definiendo caso a caso. Estas consideran el estado funcional de los pacientes, la anatomía del tipo de lesiones, los recursos del lugar, etcétera, entre muchas otras variables a considerar.
qué es lo que genera esto? Que haya una alta variabilidad en la práctica clínica. ¿Ya? Lo que ocurre en un grupo de pacientes puede diferir muchas veces del centro en donde son atendidos. Y es por eso que nos surge la duda de cuál sería la mejor opción para revascularización en en este grupo de pacientes con enfermedad arterial periférica avanzada. Es por esto que voy a presentar la revisión sistemática y metaanálisis que tiene como objetivo comparar el bypass quirúrgico abierto versus la revascularización endovascular. Lo que se busca con este estudio es ver qué aproximación es más efectiva en el tratamiento de la isquemia crónica que amenaza la extremidad en pacientes pueden ser sometidos a ambas alternativas, ¿ya? Y teniendo como objetivo la preservación de la extremidad principalmente. Como criterio de elegibilidad, tenemos los estudios clínicos randomizados que comparaban bypass infrainguinal y revascularización endovascular en pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad. Dentro de los criterios que se utilizaron para definir qué estudios iban a ser incorporados, tenemos el grupo, se buscó principalmente que los pacientes no fuesen claudicadores, o sea que el grupo de pacientes incluidos fuese menos del 50% con claudicación. Se definió la isquemia crítica que amenaza la extremidad como aquellos pacientes con dolor isquémico de reposo, con ulceración o gangrena, es decir, que estuviesen en escala Rutherford del 4 al 6. Y como alternativa de bypass infrainguinal, se tomaron aquellos bypasses infrainguinales que se realizaban con vena autógena o con conducto protésico. Y en relación a la revascularización endovascular, tenían varias alternativas que podían ser incluidas desde balón simple, balón con droga, estén desnudo, estén liberador de fármaco e incluso pacientes a los que se les realizaba aterectomía como tratamiento endovascular. En relación a los outcomes, tenemos que el outcome primario era la sobrevida libre de amputación o AFS. Y de los outcomes secundarios que se buscó analizar, tenemos el MAIL, que corresponde a la amputación sobre la rodilla o a reintervenciones mayores, es un outcome compuesto. Tenemos la mortalidad por todas las causas como otro outcome secundario. Los MACE, que corresponden a eventos cardiovasculares mayores ya que en donde estaban incluidos los pacientes que sufrían infarto, que tenían un stroke o muerte por cualquier otra causa. También se buscó incluir dentro de los outcomes secundarios las tasas de permeabilidad, permeabilidad primaria asistida y permeabilidad secundaria. Y además, por último, el estado funcional de la extremidad rescatada, principalmente evaluada como la distancia caminada posterior a la intervención. Con respecto a la estrategia de búsqueda, un par de palabras. En un primer momento, la búsqueda dio un resultado de 6.339 estudios, de los cuales se seleccionaron en un primer filtro 81, donde se excluyeron los estudios duplicados o los irrelevantes. Y de estos 81 estudios, ya finalmente viendo criterios de selección y de elegibilidad, se seleccionaron 6, ya los cuales fueron estudios clínicos randomizados publicados entre el 2005 y el 2023. La mayoría de estos estudios eran multicéntricos, fueron realizados en Estados Unidos o en Inglaterra. La edad promedio de los pacientes era entre 66 y 72 años, con una mayoría de hombres, un seguimiento que iba desde 1 año a 5 años aproximadamente, y los grupos tanto endovascular como de cirugía abierta eran bien balanceados, es decir, tenían características más bien similares. ¿Ya? Los estudios antiguos tenían una menor proporción de pacientes diabéticos y las definiciones que se utilizaron tanto de sobrevida libre de amputación, MACE, eran más bien homogéneas. Ya eso sí, con el detalle de que el estudio Basil no contaba o no era tan claro a la hora de definir lo que era el MAIL. Con respecto a la estrategia de búsqueda, entonces se utilizaron tres bases de datos grandes que conocidas por todos, Medline, Embase, Cochrane, ¿ya? Y se seleccionaron estos estudios que yo les comenté. 6.339 estudios, identificados como que pudiesen ser pertinentes para esta revisión. Después del primer tamizaje, se llegó a un número de 81 que finalmente fueron excluidos, un total de 76 por diferentes causas.
outcome incorrectos, comparadores, análisis secundario, problemas con el diseño del estudio, entre otros. ¿Ya? Por lo que fueron incluidos 6 cohortes únicas, 5 estudios que son los que voy a mostrar a continuación. Esta diapositiva muestra los 6 estudios que fueron incluidos y dentro de todo llama la atención que hay algunos estudios que son más bien clásicos en el área de cirugía vascular que buscaban hacer una comparación entre estrategias endovasculares y tratamientos quirúrgicos abiertos, como el BASIL o como el BEST-CLI, que, como comenté previamente, fueron publicados desde el 2005 al 2023 y tenían diferentes outcomes, pero en algunos outcomes en particular podían ser incluidos en nuestra revisión. En relación al outcome primario, que es la sobrevida libre de amputación, tenemos que esta sobrevida libre de amputación fue reportada en 5 de los 6 estudios incluidos, que son los que están en el forest plot en la parte de abajo de la diapositiva. Fueron 1.343 eventos, de los cuales 707 fueron en el grupo endovascular y 593 en el grupo de cirugía abierta. Ya esto mostraba un 44,2 versus un 52,5%. ¿Ya? El intervalo de confianza va de 0,72 a 1,1 pasando por el 1. Lo que es importante a considerar en este outcome en particular es la alta heterogeneidad entre un grupo de estudio y los otros, ¿ya? Y al realizar un análisis de subgrupo buscando de alguna manera explicar esta heterogeneidad, se ve que los pacientes menores a 70 años en el grupo quirúrgico abierto tendrían una mejor tasa de sobrevida libre de amputación. En relación al outcome secundario, que habla acerca de mortalidad por todas las causas, se reportaron 943 muertes, ya de las cuales 471 fue en el grupo endovascular, versus 463 muertes en el grupo de cirugía abierta. Este resultado es bastante similar y en términos estadísticos no es significativamente diferente, por decirlo de alguna manera, ya con un 35,9 versus un 35,6, ¿ya? Y nuevamente heterogeneidad moderada en este grupo en particular. Y pasando en el forest plot, en la parte de abajo de la diapositiva, nuevamente pasa por la línea de la no significancia. Y con respecto a este outcome en particular, el mail, es importante comentar que es el outcome en donde se ve una diferencia estadísticamente significativa. Tenemos una menor incidencia de eventos adversos mayores relacionados a la extremidad en el grupo de cirugía abierta versus en el grupo endovascular. Un 22,4% versus un 36,1%. Ya, eso sí, considerando que hay una alta heterogeneidad entre los outcomes reportados en los diferentes estudios. Esta diferencia estadísticamente significativa se explica principalmente por las reintervenciones mayores en el grupo endovascular, un 21,7% versus un 13% en comparación con las amputaciones sobre las rodillas, en que el grupo endovascular y el grupo abierto son más bien similares. Es decir, fueron las reintervenciones mayores en el grupo endovascular que de alguna manera llevaron a que existiese esta diferencia. Geoplastia versus bypass en esquema crítica. Ya, Sí. es que beneficia, ya. En relación al análisis estadístico, tenemos que una reducción del riesgo absoluto del 13,7% con un NNT de 7, lo que nos habla que existe una diferencia clínicamente significativa entre ambos grupos. Continuando con la discusión, tenemos que la sobrevida libre de amputación no muestra diferencias significativas entre un grupo y otro en pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y en este outcome en particular se muestra una alta heterogeneidad entre los diferentes estudios, siendo que el análisis de subgrupos no es capaz de explicar esta variabilidad. En relación a la cirugía abierta, tenemos que está correlacionado con un menor número de mails, es decir, con amputaciones sobre la rodilla o con necesidades de reintervención en comparación con el grupo endovascular. Esto es estadística y clínicamente significativo, como se mostró previamente, ya con un intervalo de confianza que va de 0,48 a 0,88 y con un NNT de 7. Nuevamente, eso sí, tenemos el detalle de la alta heterogeneidad entre los outcomes de los estudios.
Y por último, en relación a los otros outcomes a considerar, es decir, la mortalidad por todas las causas, MACE, permeabilidad, no se estarían mostrando diferencias significativas entre una estrategia y otra. Es decir, debido a o con los estudios que fueron incluidos, el resto de los outcomes eran relativamente similares, o no estadísticamente significativos al menos. En relación a las limitaciones que se encuentran o que se encontraron en este estudio, tenemos nuevamente estos altos niveles de heterogeneidad en la mayoría de los autos seleccionados, lo que evidentemente limita la calidad de evidencia que podemos sacar de esta revisión sistemática. No se pudo realizar un análisis por subgrupos de manera importante, de alguna manera para explicar esta heterogeneidad, debido a que tanto hay un reporte insuficiente o no estandarizado de algunas variables a considerar. Por ejemplo, el sexo de los pacientes, el conducto utilizado, pacientes que tuvieron o no revascularización previa, entre otros. Y otra cosa que es importante también a considerar es la variabilidad temporal de las investigaciones que se incluyeron. Tenemos investigaciones en un amplio periodo temporal, ya desde el año 2005 al año 2023, en donde ha habido una evolución con respecto al tratamiento y al tipo de manejo que es, sobre todo desde el punto de vista endovascular, ya con nuevas tecnologías se han estado utilizando y que se van reflejados más que todo en los últimos estudios incorporados en la revisión y no tanto en los primeros. Eh, Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín. Ahora pasamos, según el formato, a lo que es la discusión de este trabajo. Si es que le pido a Nelson Sepúlveda, por favor, si es que puede hacer la discusión. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Felicitar al doctor Marín, muy explícita la presentación. Mira, la primera reflexión que me surge a mí cuando veo estos trabajos es lo difícil que cuesta hacer investigación potente que nos guíe a tomar decisiones sólidas, ya que, como bien se muestra, la heterogeneidad es tan grande que, imagínense, a partir de 6.000 y tantos trabajos, solamente finalmente quedan 5 trabajos seleccionados para esto. Y aún así, a pesar de ser muy estricto en la selección, se logra llegar a un resultado que tal vez para los que son más entusiastas para la vía endovascular no era el que querían, o para los que son más entusiastas para la vía abierta tampoco, pero es un resultado, ¿ya? Eh, Se puede decir que a pesar de la gran bombardeo que tenemos de la industria por ocupar nuevos sistemas, aún no se puede demostrar concretamente que para estos casos la cirugía endovascular pueda ir mejor que la cirugía vascular, y lo que da entonces luces todavía para seguir a las generaciones más jóvenes intentando y entrenándose en hacer bypass o cirugías un poco más complejas, endarterectomías distales, bypass con Alternativa. fístula, todas esas cosas que aprendimos cuando Claro. hacíamos la beca antiguamente y que yo Otro que creo que no buscaba. sé cuánto tiempo atrás, yo por lo menos no hago uno de esos. Entonces, es importante mantener las dos vías a la mano, entrenadas, y no podemos decir nada todavía. Yo creo que uno tiene que seguir ensayando, formándose y educándose en estas nuevas técnicas porque sí son buenas, pero requieren una curva de aprendizaje que no es menor, y sobre todo aprender a manejar las complicaciones. Y ahí es donde me resulta también un poco lo que se está viendo sobre todo en otros países, la competencia que tenemos con otros especialistas que se dedican básicamente a tratar imágenes sin hacer seguimiento a los pacientes, sin manejar la patología, cosa que nosotros sí hacemos y es el plus que tenemos. Eh, Hay que considerar mucho cuando ya se llegan a estas conclusiones en las cuales no se logra determinar qué es mejor a nivel del resultado técnico. Empiezan a jugar otros factores como económicos. ¿Cuánto cuesta hacer todo esto? ¿Cuántos días de hospitalización le ahorro al paciente? Eh,
cuál es la opción que quiere el paciente. Actualmente los pacientes cada vez están más informados y cada vez quieren someterse menos a cirugías grandes que lo dejen invalidado con las piernas hinchadas, que no puedan caminar. Entonces, tenemos harta presión en ese sentido. Em, Así que eso, me parece que mucho más no se puede decir. Hay que seguir esperando y hay que seguir haciendo lo que mejor sabe uno nomás, pues tratar a los pacientes en conciencia y en forma adecuada a lo que el paciente necesita. Muchas gracias, Nelson. Em, Al mismo tiempo que Alonso va a hacer su discusión al respecto, les pido que si tienen algunas preguntas las pueden hacer por el chat del Zoom o también pueden levantar la mano si es que quieren hacer algunos comentarios. ¿Bien? Alonso. Bueno, buenas noches. Partí felicitando al doctor Marín, muy buena presentación. Confieso que cuando vi el nombre del paper me motivé bastante pensando que íbamos a encontrar por fin el oráculo que andamos buscando todos desde la época del Task, pero lamentablemente quedamos todos donde mismo. O sea, todavía no podemos, el péndulo no se inclina para ninguno de los dos lados y como bien dijo el doctor Sepúlveda, como buen cirujanos vasculares que somos, tenemos que ser capaces de manejar ambas herramientas, saber que contamos con ambas y saber decidir bien en qué momento utilizarlas. Yo creo que distintos estudios, el BASE y el BEST-CLI, ambos han buscado, tanto en base a resultados, determinar qué método es mejor, como también en base a con qué paciente me estoy enfrentando y con eso también definir qué tratamiento le voy a ofrecer al paciente. Y ahora también tenemos que incluir la preferencia del paciente. Si el paciente es joven, si el paciente quiere tener la cantidad de incisiones que puede llegar a tener un bypass en la pierna versus la mínima invasión que puede ser la cirugía endovascular. El trabajo, más que nada, nos permite nos demuestra que hay que tener ambas herramientas, que ninguna actualmente está por sobre la otra al momento de enfrentar al paciente y que también nos sigue llenando con más preguntas sobre cómo podemos definir qué estrategia utilizar para el paciente en base a la experiencia personal, los recursos que tenemos, la capacidad que tenemos sobre todo para enfrentar complicaciones que surjan de ambos enfrentamientos y también la capacidad que tengamos o no de seguir a nuestros pacientes. El paciente va a ser capaz de venir a los controles, de quedar con un tratamiento a permanencia, por ejemplo, con clopidogrel por un buen tiempo, etcétera, de adherir a la terapia y las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, quedamos ahí todavía a la espera de ver qué es lo que sigue, qué es lo que viene y cómo vamos a seguir enfrentando estos casos. Reconozco que también en mi práctica, que partí más entusiasta al principio de lo abierto, fui pasando, evolucionando poco a poco hacia lo endo, también el péndulo me corrió hacia, hacia la parte endovascular, pero considero que hay veces que un buen bypass bien hecho en el primer tiempo para un paciente se agradece y da una muy buena evolución. Y también, también para dejarlo en como de discusión, lo que termina proponiendo el paper, de que tal vez muchos trabajos antes eran hechos en base a clasificación de Rutherford, al task, y faltan trabajos que ya empiecen a manejar la que es la clasificación del Wi-Fi o el GLASS para ir viendo cómo son los outcomes de los distintos tratamientos. Eso. Muchas gracias. Abriendo la discusión, doctor Alaman pregunta que de alguna manera se habrá cambiado en ustedes la forma de trabajar los trabajos, los trabajos que han salido como el Basil o como el BCLI, CCLI, porque están las conclusiones de esos trabajos que pueden decir que es mejor el bypass, es mejor la angioplastía, pero la pregunta puntual es si es que ustedes alguna vez o han cambiado su práctica quirúrgica basado en los trabajos que han hecho o irán a cambiar su práctica quirúrgica basado en estos trabajos, como primera pregunta. Alonso, Nelson, Eh, Cristian.
Yo en lo personal no me lo ha cambiado. La verdad que cuesta a veces tener la capacidad y la reflexión de ver el paciente y luego ver las imágenes y tomar la decisión de qué es lo mejor para el paciente y no qué es lo mejor que quiero hacer yo, digamos. Porque muchas veces, insisto, con todas estas nuevas tecnologías que cada vez son mejores y mayores, como que eventualmente podríamos hacer todo por vía endovascular, pero eso es lo que quiero yo, pero es lo que necesita el paciente. Y es ahí donde yo creo que un poco con los años de experiencia he aprendido un poco a regular y mirar el espectro completo y poder decidir qué es mejor para el paciente. Así que no hay que olvidar que todos estos trabajos que se han mencionado, hay un sesgo de atrás de investigadores de tratar de demostrar algo. Entonces, algunos quieren demostrar que sea el endovascular, otros quieren demostrar que sea la cirugía. Así que no, en lo personal no he cambiado mi conducta. Alonso, ¿no? No, ahí ¿Tú? sí. Ok. No, en general al comienzo el mapeo venoso venía casi como eh, parte del estudio ya para el paciente que uno tenía decidido si iba a bypass. Yo creo que ahora en el último tiempo saber si cuento o no cuento con el conducto venoso también influencia en si voy a llevarlo primariamente a cirugía abierta o a endovascular. Sí, Entonces yo eso era creo que respecto a eso era respecto a la segunda pregunta que no sé los que leyeron el chat, pero en el fondo si es que le hacían mapeo venoso a todos los pacientes, independiente a qué van. Nuestra práctica es que en general discutimos inicialmente si es que el paciente siempre tenemos la tendencia que sea endovascular primero. Y esa es nuestra idea es tratar de hacerlo siempre endovascular. Sin embargo, cuando decidimos que es un paciente más bien nos parece para bypass, claro, tenemos que tener la variable del mapeo venoso. Entonces, cuando discutimos los pacientes, en general nosotros hacemos la angiografía, discutimos el paciente y después hacemos la angioplastia o el bypass, ¿no? Yo diría que por bajo porcentaje lo hacemos al tiro. Entonces, tenemos la posibilidad de discutir al paciente una vez que tenemos el mapeo venoso y el pase cardiológico y todas esas cosas, y con eso decidimos también qué va a ser mejor para el paciente. Yo creo que, tomando un poco la pregunta que hace Alaman, respecto a si nosotros hemos cambiado conductas con los trabajos, yo creo que no. Estoy hablando del Hospital Salvador. Em, pero yo creo que sí es importante, un poco lo que también han hablado los dos, es sobre el tema de tener algún sistema de puntuación del tipo de lesión, y eso es el GLASS y el Wi-Fi o el Wi-Fi. Y también yo creo que basado un poco en la experiencia del hospital, nos hemos dado cuenta que sin querer, en general, adoptamos la indicación en la discusión, pero resulta que la indicación que tomamos generalmente se basa en la clasificación de Wi-Fi o de Glass que nos dice este paciente lo mejor es hacer un bypass y no una angioplastía, por ejemplo. Más que lo que dice un trabajo, etcétera. Y otra pregunta que les quiero hacer, y quizás Cristian, tú que has trabajado en varios centros ya, es que si ustedes hacen seguimiento a los pacientes, si hacen algún tipo de seguimiento a los pacientes que hacen bypass o eco o angioplastía, y si hacen algún tipo de seguimiento en red de vascularización, ¿con qué lo hacen? ¿Con PBR, con pletismografía, con ecodoppler o solamente con clínica? De acuerdo a lo que a mí me ha tocado ver, Doc, habitualmente el seguimiento forma parte de los controles postoperatorios. ¿Ya? Es como la práctica habitual. Durante muchos años he estado en el sótero y eso es lo que me ha tocado ver. Y finalmente, y el seguimiento no está tan estandarizado, tal vez como a uno le gustaría, pero habitualmente lo hacen con ecografías Doppler. ¿Ya? O con el PBR, con el EVNI, de alguna manera objetivando de que las curvas del PBR se mantengan en cierto nivel y además, bueno, está la clínica del paciente, pues efectivamente si tiene lesiones que logren cicatrizar o que efectivamente el pie esté tibio, pueda volver a caminar, etcétera. Pero no es es un elemento que tal vez uno pudiese mejorar en algún grado y estandarizar. Habitualmente en muchos de los lugares en los que me ha tocado estar no hay un protocolo tan estricto. Por ejemplo, en lo que me tocó ver en El Salvador, que efectivamente
el seguimiento era un punto fuerte a considerar también. Eso. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Ah, ya, Sí, se perdón. escucha bien. Gracias. Escucha. Ya no, ya no se escucha. Bueno, no se escucha. Yo personalmente el seguimiento lo hago por clínica, estamos hablando que es isquemia crítica, por lo tanto el parámetro de curación o de avance de la curación de las lesiones es un parámetro clínico muy importante. Y una vez que hemos logrado la cicatrización, básicamente lo voy siguiendo con PDR Me acaba anual. de llamar el doctor Salas por teléfono y se le quedó pegado el... Me dice que hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tan, qué tanto les afecta o consideran la experiencia en endovascular al momento de tomar la decisión de realizar el tratamiento? O sea, yo creo, por lo menos mi primera opinión, esto influye. Y también el tema económico. O sea, si vamos a gastarnos una millonada en un paciente que no va, que sé que no va a resultar, eso también influye. Y el término también de la experiencia, yo creo que también a uno le va abriendo los ojos y va empezando a ver caminos donde no, antes no veía nada. No sé, doctor Sepúlveda, ¿qué opina usted? Mira, es un poco lo que te decía antes, la experiencia, todo al principio cuando partimos demasiado entusiastas y como queremos hacerlo todo, pero con los años, a pesar de que uno tenga la capacidad de hacerlo, yo por lo menos personalmente me he ido poniendo cada vez como más cautos para no hacerlo en todos los pacientes, porque sé que hay pacientes que, como bien decías tú, me voy a gastar una millonada de casos, tal vez para que esté permeable 2, 3 días, una semana, 2 semanas, se vuelva a tapar, cuando lo que queremos es que rápidamente sacar a este paciente de una isquemia, cicatrice su herida, entonces mejor pucha, hacemos un bypass. eh, Tal vez lo voy a tener un poco más hospitalizado, pero voy a tener mayor probabilidad de éxito que intentar gastarme una millonada de cosas tratando de solucionar algo que por entusiasmo quisiera hacerlo, pero tal vez no va a ser lo mejor para el paciente. Así que yo diría que con la experiencia como que me he ido poniendo un poquito más cauto con aquellas pacientes que tienen pocas probabilidades de endovascular y que uno quisiera seguir, seguir y seguir. Y ahí digo, o sea, que más, mejor no, intentemos algo por vía abierta. De acuerdo. Sí. Otro comentario es que llama la atención en el trabajo la sobrevida libre de amputación. Me parece que es súper alta, es como 49, 52% y la mortalidad también es bien alta. Entonces yo creo que es importante tenerlo en consideración en todo lo que son los consentimientos y todo, porque en verdad es una enfermedad grave. Sin duda que es una enfermedad grave. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Sí, porque... un poco, yo quiero un poco el comentario Sí. de respecto de las isquemias avanzadas que requieren amputación. Muchas veces hemos escuchado a los colegas, ampútalo nomás, ampútalo bajo la rodilla, sobre el muslo. No hay que olvidar que esas amputaciones tienen una altísima mortalidad. O sea, yo creo que si uno puede intentar hacer algo endovascular que tiene mucho menos mortalidad que una amputación mayor, hay que intentarlo, digamos. Y muchas veces yo he preferido ocupar técnicas de momificación, entre comillas, en pacientes que son de muy alto riesgo y no llevarlos a amputación. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? El micrófono está abierto. ¿O algún comentario? Yo tengo una pregunta, jefe. Sí. Hola, quería agradecer primero la presentación del doctor Marín y los comentarios de Alonso y el doctor Sepúlveda. Me sumo a lo que dijo el doctor Sepúlveda del manejo paliativo de la enfermedad, que a veces opinamos o sale la opinión muy, muy suelta de ese cuerpo de hacer una amputación mayor, y muchas veces paga bastante bien dejarle tramadol y povidona y muchas veces puede ser suficiente. Pero quería hacer una pregunta respecto del
seguimiento y manejo de la patología endo, ¿cuánto mantienen el resto de ustedes la doble antiagregación a largo plazo? Como comentó el doc, nosotros tenemos un protocolo más o menos estricto en el Hospital Salvador y en general tendemos a suspender a los 6 meses, eh, pero yo cada vez más estoy manteniéndolos. Si veo que no tiene un alto riesgo de caída, si me parece que no tengo tanto riesgo sangrado, y si por otro lado ha sido reascurizaciones largas o hay stents de por medio, tiendo a dejarlos más tiempo con doble integración. Quería saber qué es lo que hace el resto, o si alguien, por ejemplo, ocupa rivaroxaban de 2,5, o si hacen otros esquemas. Gracias. ¿Puedo No, contestar? sorry. Ujú. Yo personalmente también ocupo doble antiagregación hasta 3 meses o 6 meses y después solamente la mantengo en caso de que el ambiente del paciente sea muy ateromatoso, o sea, si tiene ateromatosis carotidia, mucha enfermedad coronaria, ahí tiendo a mantenérselo. Si no es tanto, si la roscolización no fue tan extensa, sigo solamente con aspirina o clopidogrel, un solo antiagregante. Ahora, en aquellos pacientes que son muyederomatosos, con muy mal lecho, que es como el vaso que tiene, en esos casos he agregado rivaroxaban de 2,5 a la doble antiagregación, pero son muy, muy poquitos casos. De nuevo no tenemos la receta de cocina y claro, como bien dice Juan Francisco, en el hospital es por lo menos 3 a 6 meses y yo creo que también hay que ir evaluando caso a caso, o sea, pacientes que ya han tenido que ir a algún nuevo procedimiento para mantener permeabilidad de la primera angioplastía, yo creo que ahí tratar de mantener por un tiempo indefinido ¿cómo se llama? El clopidogrel o por un tiempo más prolongado. Y también considerando el ambiente ateromatoso del paciente, también cuál fue el motivo de la angioplastía. ¿Fue una lesión que todavía no termina de cicatrizar? ¿Fue una claudicación que se está recuperando, no? ¿O un dolor de reposo? Y respecto a lo que decía Juan Francisco sobre el rivaroxaban, la experiencia de 2,5, más que nada la ha tenido con pacientes que por comorbilidades han sido no revascularizables y han andado bastante bien. O sea, han logrado control del dolor y preservado su extremidad con el tiempo. Eh, Puedo agregar otro comentario. Yo en los últimos años también, además, soy súper majadero con los pacientes en que mantengan una volemia adecuada, que ingesten, que tengan una adecuada ingesta de líquido, alrededor de 2 litros al día. Eso ya está más o menos demostrado junto con ingestas de proteínas para aumentar su volemia. Realmente hay pacientes en que no he podido revascularizar y solo con eso por lo menos los saco de su dolor de reposo y sus lesiones, si bien no cicatrizan, se mantienen absolutamente estables sin empeorarse. Así que no hay que olvidarse de todo lo extra pastillas, cirugías y balones. Comentario chiquitito. Yo, primero que todo, quiero felicitar al doctor por su presentación. Creo que lo hizo muy bien y es importante que tengamos esta iniciativa. Respecto al tema, a mí me pasa un poco al revés de lo de Nelson. Yo con los años me he puesto más entusiasta de lo endovascular. Y porque pasa una cuestión que, tal como se comentó, la disponibilidad y la oportunidad, yo creo que finalmente derivan en cómo se enfrenta uno al problema. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro hospital más oferta de pabellón de hemodinamia que de pabellón quirúrgico, primera cosa. Lo segundo, más o menos la mitad de nuestros enfermos que operamos por isquemia con amenaza de extremidad no calificarían para un bypass abierto, porque tienen cardiopatía avanzada, enfermedad coronaria, enfermedad renal, y que son pacientes que son malos pacientes para bypass. Entonces, nosotros hemos estado observando que de repente sacarlos del dolor de reposo o lograr la cicatrización de una úlcera, independiente del estado de la permeabilidad de esa reconstrucción, nos permite por lo menos acortar la estancia media hospitalaria y solucionar el problema de una forma relativamente rápida. Y otra cosa, si la cirugía endovascular fracasa en el corto plazo, fracasa por los mismos conceptos que fracasan los bypasses, o sea, hay que preocuparse de los flujos de entrada y los flujos de salida. Muchas veces si tú haces una angioplastía en la femoral superficial y no tienes vasos de Ranoff, eso va a fallar, no va a durar mucho, digamos, ¿no? Entonces, y lo otro, la reconstrucción también tiene que ser, digamos, técnicamente eficiente para que pueda durar un plazo razonable para que el enfermo salga de su problema. Así que yo creo que el tema no se va a zanjar nunca, pero por otro lado no tenemos que olvidar que
la cirugía sigue siendo una muy buena herramienta, sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes que tienen buen perfil de riesgo operatorio, y no perdamos la práctica de la cirugía. Lo que pasa es que, claro, cada vez se hace más difícil porque en el caso nuestro tenemos menos oferta de pabellón y nuestros enfermos son más añosos y tienen muchas más comorbilidades. Pero eso, así que muchas gracias. Oye, Excelente, gracias, Carlos. permiso, Carlos, no sé si se entendió mal, no quiero decir que esté menos entusiasta del endovascular, quiero decir que me he puesto como menos entusiasta para decir, endovascular de cabeza, que me Oye, pasaba un poco cuando llegué de mi formación de mis años en Francia y acá y prácticamente que la cirugía abierta no existía, era todo endo, y es después que con... tú estás entusiasta para las triatlones nomás, po, weón. Bueno, no me digáis nada, mira, Está bien, parto... no, Sí, oye, gran ejemplo el de Nelson, yo creo que todos tenemos que seguir su ejemplo. Hay que hacer bueno, harto deporte. Está bien. el 9 de noviembre corro el Mundial de Ironman en Marbella, Buena, así que ahí... eso. Ahí Puta la estaremos raja. contigo. No, mucho Oye, éxito, amigo. Ah, un Gracias, abrazo. gracias, gracias, veo al Carlos. doctor Rodrigo Julio ahí. ¿Algún comentario, doctor? Sí, hay un mensaje que yo creo que tiene que quedar claro para la casa. Cuando se hace una angioplastía de una extremidad inferior, uno tiene que tener claro que esa angioplastía tiene que seguirla en el tiempo, porque se tienden a tapar y uno tiene que tener acceso para poder hacer una reangioplastía, eventualmente ocupar más tecnología, y en el ambiente societario es relevante porque a veces van algunos maestros a algunos lugares fuera de su respectivo hospital a hacer una angioplastía que queda muy linda, pero si ese paciente no se sigue es como si no le hubieran hecho nada. Y un aspecto que yo creo que es importante contemplar, sobre todo en el ambiente societario, o sea, si es que va a ir un médico de tanto en tanto a un determinado hospital que tiene acceso a angioplastía, tiene que buscar alguna manera de hacerle seguimiento a ese paciente y volverle a hacer una angioplastía si es que uno detecta que se está tapando ese flujo. Eso nomás. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo creo que parece que el tema relevante, más que endo versus abierto, parece que la tarea ahora es cómo implementamos sistemas de seguimiento a estos pacientes, ya que el resolverle el problema de su isquemia es cambiar una enfermedad por otra, sería ahora ya el tema del seguimiento a largo plazo. Y ahí entran a varios factores en juego, como son en el sector privado, si el paciente va a tener o no la adherencia y los medios para seguir controlándose ahí. Para los del sector público es distinto, para la adherencia, el asistir a controles desde el ámbito urbano versus todos los colegas que trabajan fuera de Santiago y que tienen pacientes que viven alejados de su hospital y a veces en pueblos que están a varias horas del lugar. Y de hecho, y el agotamiento mismo que puede tener el paciente, porque esto incluye asistir a controles al principio casi mensualmente, los primeros 3 meses, 6 meses y hasta años de ir asistiendo a controles. Nosotros mismos no somos buenos pacientes, a uno mismo le cuesta ir al control que tiene que ir y estamos pidiendo que el paciente vaya en forma continua. Entonces yo creo que es implementar los seguimientos y qué herramientas, porque por ahí lo tiró Juan Francisco en la pregunta, o sea, en qué momento nos planteamos hacer de nuevo una angiografía de control, o sea, en base a qué hallazgos de la ecografía, del Doppler, también de la clínica, porque también podemos echar a perder algo que está funcionando bien. Entonces, yo creo que el seguimiento ahora, más que definir por qué vía, es cómo vamos a ir tratando al paciente a largo plazo después. Otro comentario también que piensan ustedes, que todos estos trabajos que vienen de Inglaterra o Estados Unidos, cuando se habla de terapia endovascular, muchas veces tienen a mano una serie de insumos que especialmente en los hospitales no los tenemos. O sea, hay muchos hospitales que no tienen balones con droga. Hay muchos hospitales que tampoco tienen aterótomo. Entonces se manejan con balones simples, con stent y ahí nomás. Entonces, no sé cómo hacer la pregunta, pero ¿será que cambiará mucho al final del día los outcomes en términos de permeabilidad de un procedimiento si tú en el hospital A tenés solamente un balón y un stent versus en el hospital B que tenés balón con droga, terótomo, shockwave, etcétera? Pregunta abierta.
Mira, Y bueno, también, esa misma pregunta tampoco la pudo responder bien el trabajo porque no hay información sobre si fue cambiando el resultado a medida que fueron introduciendo nuevos métodos, nuevas tecnologías, balones con droga o stent con droga. Eso no está mencionado. Tampoco está muy claro si cómo fue la evolución de lo endovascular respecto de la cirugía, si en los últimos años se hizo mucho más endovascular y poca cirugía. Entonces es difícil saber eso. La otra gran diferencia que tenemos son en el manejo de las comorbilidades y las enfermedades. O sea, lo que tenemos acá en Chile comparado con lo que hay en Europa marca harta distancia y sobre todo el tipo de paciente. Yo vi mucho paciente que llegaba a la consulta allá porque tenía dolor para caminar. Solo eso, dolor para caminar. Yo sé que no es el tema de ahora que es isquemia crítica, pero hago la pregunta acá, ¿cuántos de ustedes ven en su consulta pacientes que solo van porque tienen dolor para caminar, claudicación solamente? O sea, todos llegan en estado, sobre todo en el servicio público, con isquemias críticas, con lesiones, con necrosis, pero el abuelito que le duele la pierna para caminar, Menos. Sí, po. Ok, entonces, si es que no hay más preguntas, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, doctor Marín. Muchas gracias, Excelente Doc. la presentación. Yo creo que como mensaje final no es mucho lo que nos deja el trabajo, a pesar de ser bien presentado, porque no va a cambiar en nada nuestra forma de trabajar. Esa es mi impresión. Creo que mismo en nuestro país tenemos centros que son mucho más endovasculares y otros que son mucho más bypass. Lo importante, yo creo, es lo que dice Alonso también al final, es que si nos embarcamos en un tipo de terapia, tratemos de mantener la permeabilidad asistida, secundaria, como sea, pero tenemos que seguir a los pacientes. Entonces, si hacemos un bypass, sigamos el bypass. Si hacemos una angioplastia, sigamos la angioplastia, porque si no la seguimos, muchos de esos pacientes finalmente van a terminar amputados. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo bien, pero sigamos al paciente. Y eso sería como la última comentario. Así es que les agradezco, muchas gracias por la participación. Llegamos a 38 participantes, lo que es súper bueno, a mi parecer. Así es que no perdamos esta iniciativa mensual que es tan buena. Así es que con eso me despido y muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Bien, chao. Gracias. Chao, adiós. chao, chao. chau.